El enojo es como tomar veneno esperando que el otro muera. Buda. Comencemos con esta frase que, aunque breve, contiene una verdad tan inmensa que puede transformar la manera en que entendemos nuestras emociones. El enojo es como un veneno. Imagina que sostienes en tu mano una copa llena de un líquido oscuro, amargo y tóxico. Consciente de que es veneno, aún así lo bebes, esperando que la persona que te ofendió o lastimó sea la que sufra las consecuencias. Pero lo que ocurre en realidad es lo opuesto. El veneno corre por tus venas, te quita la calma, nubla tu mente y deteriora tu cuerpo. Ese es el poder destructivo del enojo. No golpea primero hacia afuera, golpea primero hacia adentro. Y cuando lo dejamos crecer, se convierte en un fuego que nos consume desde dentro, robándonos la serenidad, alejándonos de quienes amamos y, muchas veces, haciéndonos actuar de formas de las que después nos arrepentimos. Ahora bien, no estamos hablando de un enemigo externo. El enojo no viene de afuera, no es algo que los demás nos ponen dentro. El enojo nace en nuestro interior, surge de nuestras percepciones, de nuestros apegos y de la manera en que interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Y aquí está el primer punto clave. Si el enojo nace dentro de nosotros, entonces, dentro de nosotros también está el poder de transformarlo. El propósito de este encuentro es, justamente, aprender a reconocer, entender y transformar el enojo desde la mirada del budismo. No se trata de ocultarlo, de fingir que no está, ni de descargarlo de forma violenta contra otros. Tampoco de justificarlo, como solemos hacer cuando decimos, es que tenía razón para enojarme. Lo que la enseñanza del Buda nos propone es un camino más profundo y liberador, convertir el enojo en comprensión y la comprensión en compasión. ¿Por qué hablar de esto ahora? Porque el enojo está presente en la vida de todos. A veces aparece en las pequeñas cosas del día, el tráfico, una palabra que no esperábamos, una situación que se escapa de nuestro control. Otras veces surge en heridas mucho más profundas, traiciones, injusticias, pérdidas. Y lo cierto es que cuando no sabemos manejarlo, el enojo se convierte en un invitado indeseado que arruina nuestras relaciones, debilita nuestra salud y contamina nuestra mente. La ciencia moderna nos lo confirma. Vivir en un estado constante de enojo eleva la presión arterial, afecta el corazón, reduce nuestras defensas naturales y aumenta el riesgo de enfermedades graves. Pero más allá de lo físico, el enojo envenena nuestras palabras, distorsiona nuestras decisiones y puede empujar a una persona a perder lo más valioso que tiene, la paz interior. El budismo, sin embargo, nos ofrece un faro de luz en medio de esta tormenta. Nos recuerda que las emociones no son cadenas eternas, sino estados pasajeros, y que, si aprendemos a observarlas con atención plena, podemos descubrir su verdadera naturaleza. El enojo, aunque parece un monstruo que nos domina, en realidad es una nube pasajera en el cielo de nuestra conciencia. Puede ser denso y oscuro, pero si lo observamos con paciencia, veremos que también pasa, que también se disuelve. El Buda nunca enseñó a reprimir las emociones. No nos dijo, niega tu enojo, o pretende que no existe. Tampoco nos alentó a estallarlo sin control. Su enseñanza fue más sabia, transformar la energía del enojo en una fuerza que nutra en lugar de destruir. Imagínalo como el fuego. En exceso puede arrasar con todo lo que toca, pero si lo sabemos encender y controlar, puede darnos calor, luz y vida. Así que hoy te invito a recorrer conmigo este viaje de transformación. Vamos a explorar juntos cómo reconocer el enojo en el mismo momento en que aparece, cómo comprender las raíces que lo alimentan y cómo, paso a paso, podemos transformarlo en compasión y sabiduría. Porque en el fondo, cada vez que surge enojo en nuestro corazón, tenemos una oportunidad, la oportunidad de elegir. Podemos elegir beber el veneno, o podemos elegir el camino de la sanación. Podemos elegir el fuego que consume, o la luz que ilumina. Este es el camino que vamos a recorrer, y al final de este vídeo tendrás herramientas prácticas, reflexiones profundas
y enseñanzas ancestrales que no solo pueden cambiar cómo manejas el enojo, sino cómo entiendes tu propia vida. ¿Qué es el enojo desde la perspectiva budista? El budismo nos enseña que el enojo es una de las emociones más perturbadoras de la mente. No es simplemente una reacción momentánea, ni un mal carácter con el que algunos nacen y otros no. Es una energía destructiva que surge de tres raíces muy profundas: el apego, el ego y la ignorancia. Cuando el apego nos hace aferrarnos a una idea, a una expectativa o a una manera en que creemos que las cosas deben ser, cualquier cosa que se oponga a ese deseo despierta frustración. Y esa frustración, si no se observa a tiempo, se convierte en enojo. El ego, por su parte, alimenta el orgullo, la necesidad de tener siempre la razón, el sentimiento de superioridad o de que el mundo nos debe respeto. Y la ignorancia, que es la raíz de todas, nos hace creer que este enojo está justificado, que al descargarlo obtendremos alivio, cuando en realidad lo único que obtenemos es sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. Desde la mirada budista, el enojo es como una llama que no necesita mucho para encenderse. Basta con una chispa. Pero esa chispa prende más rápido en un terreno seco. ¿Y cuál es ese terreno seco? Nuestra mente cargada de apegos, de orgullo y de falta de sabiduría. Cuando la mente está entrenada, atenta y consciente, las chispas no prenden con facilidad, pero cuando está descuidada, cualquier pequeña provocación se convierte en un incendio. Aquí surge una enseñanza crucial. Los verdaderos enemigos no están afuera, sino dentro de nosotros. La mayoría de las veces pensamos que nuestro enemigo es esa persona que nos gritó, que nos humilló o que nos faltó al respeto. Pero el budismo nos dice, no, el enemigo más peligroso no está en otro cuerpo, sino en nuestra propia mente cuando se deja arrastrar por la ira. Piensa en esto. Ninguna persona externa puede dañar tanto tu paz interior como lo hace tu propia furia. Ningún ejército, ninguna ofensa, ninguna palabra puede herirte más que el veneno del enojo que tú mismo alimentas. Esa es la batalla más importante, no contra los demás, sino contra las fuerzas destructivas que nacen en tu interior. El Buda enseñó que la mente se ve atrapada por tres grandes venenos que la contaminan y la esclavizan: el deseo o apego, la ira y la ignorancia. Estos tres venenos son la raíz de todo sufrimiento humano. El deseo nos hace perseguir sin descanso lo que queremos y sufrir cuando no lo conseguimos. La ira surge cuando alguien se interpone en nuestro camino o cuando algo no sucede como deseamos. Y la ignorancia es la niebla que nos impide ver que tanto el apego como la ira son ilusiones pasajeras. Mientras estos tres venenos dominen nuestro corazón, viviremos atrapados en un ciclo de dolor y reacciones automáticas. Para entenderlo mejor, observemos un ejemplo cotidiano. Imagina que vas conduciendo y de repente otro conductor te insulta, te cierra el paso o toca la bocina de manera agresiva. En ese instante, algo se enciende dentro de ti. Tu corazón late con fuerza, sientes calor en el rostro, tu mente comienza a llenarse de pensamientos. ¿Por qué me habla así? ¿Quién se cree que es? No tiene derecho a tratarme de esa manera. El cuerpo entero se tensa y de pronto te descubres atrapado en una tormenta de ira. Ahora bien, ¿quién es el verdadero enemigo en esta situación? Ese conductor que, quizás por su propia frustración o ignorancia, descargó su enojo contigo. ¿O es tu propia reacción interna, tu apego a la idea de que mereces respeto en todo momento, tu orgullo herido, tu necesidad de que los demás se comporten según tus expectativas? Ese conductor puede seguir su camino y olvidarse de ti en cuestión de segundos, pero tú puedes pasar minutos, horas o incluso todo el día atrapado en la ira, recordando lo que ocurrió, alimentando pensamientos de venganza o de rabia. El otro ya se fue, pero el enemigo sigue contigo, dentro de tu mente. Y es ahí donde comprendemos lo que el Buda enseñó. El verdadero enemigo no es la persona externa, sino la ira que se enciende en nuestro interior. El enojo es como una sombra. Creemos que está afuera,
pero en realidad nos acompaña desde dentro, y cuanto más lo alimentamos, más grande y más oscuro se vuelve. La buena noticia es que, si comprendemos su naturaleza, también descubrimos que no es permanente. El enojo es una emoción transitoria, una nube oscura que aparece en el cielo de la conciencia, y como toda nube, puede disiparse si dejamos de alimentarla. Por eso, entender qué es el enojo desde la perspectiva budista no es solo un ejercicio intelectual, es el primer paso hacia la libertad interior. Reconocer que el enemigo no está afuera, sino adentro, nos da el poder de transformarlo, porque al final el enojo no es un destino inevitable, sino una elección inconsciente, y cuando traemos conciencia, podemos elegir de manera distinta. Causas y orígenes del enojo. Para comprender el enojo, no basta con observar el momento en que explota, como una tormenta repentina en el cielo. Es necesario mirar más profundamente, entender qué nubes se acumularon antes, qué vientos soplaron, qué condiciones lo hicieron posible. El enojo no aparece de la nada, siempre tiene causas, tanto inmediatas como profundas. Causas inmediatas. Las causas inmediatas del enojo son aquellas que se presentan en el momento, como chispas que encienden el fuego. Una de ellas es la frustración, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando alguien se interpone en nuestro camino o cuando no obtenemos lo que deseamos. Esa sensación de que algo nos fue negado actúa como gasolina sobre la chispa de la ira. Otra causa inmediata son las expectativas no cumplidas. Muchas veces construimos en nuestra mente una imagen de cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse los demás, qué deberíamos recibir del mundo. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, surge la decepción y luego la rabia. En ese momento, no es tanto la realidad la que nos hiere, sino nuestra resistencia a aceptarla tal como es. La humillación también es una causa frecuente. Cuando sentimos que alguien nos ha faltado al respeto, cuando hiere nuestro orgullo o nos hace sentir pequeños frente a otros, el ego reacciona levantando la voz de la ira. La humillación se convierte en un golpe directo al corazón del orgullo, y la respuesta inmediata suele ser enojo, como una forma de protegernos del dolor. Causas profundas. Más allá de estas chispas visibles, el budismo nos invita a mirar con valentía las causas más profundas del enojo, aquellas raíces escondidas en la tierra de nuestra mente. Una de ellas es el orgullo. El orgullo es esa voz interna que dice: yo tengo razón, yo merezco más, yo no puedo ser tratado de esta forma. Cuando el orgullo se siente amenazado, el enojo aparece como un guardián que intenta defenderlo. El ego es otra raíz poderosa. El ego crea una imagen fija de quién creemos ser, de lo que creemos merecer, de cómo el mundo debería girar en torno a nosotros. Cada vez que alguien desafía esa imagen, el ego se siente atacado, y la respuesta suele ser enojo. También están las heridas no sanadas. Muchas veces, el enojo no proviene únicamente de lo que está pasando ahora, sino de recuerdos, traumas o dolores pasados que siguen abiertos dentro de nosotros. Una palabra, una actitud o un gesto pueden tocar esa herida antigua y el enojo surge con más fuerza de la que la situación actual justificaría. No reaccionamos solo al presente, sino a todo lo acumulado en el pasado. Y en la raíz más profunda encontramos el miedo. Detrás de la mayoría de los enojos hay un miedo escondido. Miedo a perder el control, miedo a no ser suficiente, miedo a ser heridos, miedo al rechazo. El enojo, en muchas ocasiones, es como una máscara que el miedo se pone para parecer fuerte. Pero cuando quitamos la máscara, descubrimos que lo que realmente sentimos es vulnerabilidad. Ejercicio. Autoconciencia emocional. El budismo no nos invita solo a comprender estas causas de manera teórica, sino a observarlas en nuestra vida diaria. Una práctica poderosa para lograrlo es la autoconciencia emocional. Te invito a un ejercicio simple pero transformador.
Lleva un diario personal de emociones. Cada vez que sientas enojo, detente un momento, respira profundamente y escribe. Pregúntate, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué sentí en mi cuerpo? ¿Dónde lo sentí? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? ¿Qué pensamientos surgieron de inmediato? ¿Cómo reaccioné? ¿Guardé silencio? ¿Exploté? ¿Me alejé? Al escribir estas respuestas, poco a poco irás descubriendo patrones. Verás qué situaciones encienden más rápido tu enojo, qué pensamientos lo alimentan, qué heridas del pasado vuelven a aparecer una y otra vez. Y cuando reconoces estos patrones, ya no eres un prisionero de la ira, sino un observador consciente que empieza a liberarse. Llevar este diario es como poner una linterna en la oscuridad de tu mente. Te permite ver con claridad lo que antes estaba oculto. Y cuando hay luz, el poder del enojo disminuye, porque ya no actúa desde la sombra, sino que queda expuesto a la claridad de tu atención plena. Enseñanzas budistas para manejar el enojo. El Buda nos enseñó que el enojo, aunque es una emoción poderosa y destructiva, puede ser transformado. No se trata de reprimirlo ni de dejarlo crecer, sino de observarlo, comprenderlo y canalizarlo hacia la sabiduría y la compasión. Para lograrlo, nos dejó 3 grandes prácticas que actúan como antídotos frente a la ira: la atención plena, la comprensión profunda y la compasión. 1. La práctica de la atención plena, mindfulness. La primera herramienta es la atención plena, también conocida como mindfulness. ¿Qué significa esto? Significa estar plenamente presente en el aquí y en el ahora, con una mente clara, sin juicios, sin dejarse arrastrar por pensamientos automáticos. La atención plena es como una lámpara que ilumina lo que está ocurriendo dentro de ti. Cuando el enojo surge, nuestra reacción habitual es automática: gritar, responder, atacar o guardar resentimiento. Pero cuando practicamos la atención plena, creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta. En lugar de reaccionar, elegimos cómo responder. Un ejercicio sencillo y poderoso para practicar esto es la respiración consciente. La próxima vez que sientas enojo, coloca tu atención en la respiración y repite mentalmente: inhalo, sé que estoy enojado. Exhalo, calmo mi enojo. Parece algo pequeño, casi insignificante, pero es profundamente transformador, porque al reconocer el enojo, ya no eres esclavo de él. En lugar de que la ira te controle, tú comienzas a observarla, y al exhalar, permites que tu cuerpo y tu mente se relajen. Los beneficios de esta práctica son inmensos. Rompe el ciclo automático de la reacción. Nos ayuda a no alimentar la rabia con pensamientos y palabras que la hacen crecer. Y, poco a poco, nos devuelve la calma necesaria para actuar desde la sabiduría en lugar de desde la impulsividad. 2. La comprensión profunda, prajna. La segunda práctica es la comprensión profunda, lo que en sánscrito se llama prajna. Aquí el budismo nos invita a mirar más allá de la superficie, a ver qué hay detrás del comportamiento de los demás. Cuando alguien nos grita, nos insulta o nos hiere, lo primero que vemos es su agresión. Pero el budismo nos invita a preguntarnos: ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿Qué dolor, qué sufrimiento, qué miedo está escondido en esa persona? Imagina por un momento que alguien te trata con dureza. En lugar de reaccionar de inmediato, puedes pensar: esa persona quizás está sufriendo. Tal vez acaba de perder algo importante. Tal vez su vida está llena de tensiones que yo desconozco. Esto no significa justificar la agresión ni permitir abusos. Significa que en lugar de ver solo la ira, ves también el sufrimiento que la genera. Y cuando ves sufrimiento, en lugar de enojo, comienza a surgir la compasión. Un ejercicio para cultivar esta comprensión profunda es la meditación de la compasión visualizada. Si alguien te hizo daño, si alguien despertó tu enojo, siéntate en silencio, cierra los ojos e imagina a esa persona como un niño herido. Mírala con ojos de compasión.
Recuerda que todos, incluso aquellos que parecen más duros, alguna vez fueron niños vulnerables que necesitaban amor y cuidado. Al visualizarlo de esta manera, tu corazón se abre y tu enojo pierde fuerza. 3. La compasión, Karuna. La tercera práctica es la compasión, conocida en Pali y sánscrito como Karuna. La compasión es la capacidad de responder al sufrimiento, incluso cuando ese sufrimiento no es el nuestro. El Buda nos enseñó que la compasión no significa justificar las acciones dañinas de otros, ni tampoco aceptar abusos o injusticias. La verdadera compasión no es pasividad, es una fuerza activa que nace de ver más allá del enojo y reconocer la humanidad del otro. Podemos recordar estas palabras. La compasión es la respuesta al sufrimiento, incluso cuando no es el nuestro. Cultivar compasión significa reconocer que la persona que nos hiere lo hace desde su propia confusión, desde sus propios miedos, desde su propia ignorancia. No excusamos su comportamiento, pero comprendemos su raíz, y esa comprensión nos libera a nosotros de cargar con el veneno del rencor. Un ejercicio práctico que puedes llevar a cabo es muy sencillo pero poderoso. Cada vez que sientas enojo hacia alguien, repite mentalmente esta frase: que esta persona y yo estemos libres de sufrimiento, que esta persona y yo encontremos paz. Estas palabras, repetidas con sinceridad, actúan como un bálsamo en la mente. No cambian de inmediato el comportamiento de los demás, pero sí cambian tu corazón. Y cuando tu corazón cambia, tu mundo entero se transforma. Estas tres enseñanzas, atención plena, comprensión profunda y compasión, son como tres joyas preciosas que el budismo nos ofrece para enfrentar la ira. No son teorías vacías, son prácticas vivas, aplicables en cualquier momento de la vida cotidiana. Y si las cultivamos con constancia, poco a poco el enojo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que nos guía hacia una mayor sabiduría y paz interior. Métodos prácticos para transformar el enojo. El enojo no desaparece solo con desearlo. Necesitamos cultivar métodos concretos que nos ayuden a transformarlo en el momento en que aparece. El budismo nos ofrece herramientas muy simples, pero profundamente poderosas, que podemos aplicar en la vida diaria. Cada una de estas prácticas funciona como un antídoto frente a la ira y, con constancia, puede cambiar nuestra manera de reaccionar. Primera, tiempo fuera consciente. El primer método es regalarnos un tiempo fuera consciente. Cuando sentimos que el enojo sube, lo peor que podemos hacer es reaccionar de inmediato. Las palabras y acciones dichas en medio de la ira suelen ser como flechas lanzadas. Una vez que salen, ya no podemos detenerlas y pueden herir profundamente. Por eso, cuando sientas la tormenta del enojo, date permiso de retirarte un momento. Respira, da un paseo, cierra los ojos si es posible y observa tu respiración. El tiempo fuera no es huida, es un acto de sabiduría. Es elegir no responder desde la impulsividad, sino desde la claridad. Imagina que tu mente es como un lago. Cuando el enojo lo agita, no puedes ver el reflejo de la luna en su superficie. Pero si esperas, si dejas que las aguas se calmen, la claridad regresa por sí sola. El tiempo fuera consciente es precisamente eso. Darle espacio a tu mente para que se aquiete y vuelva a ver con claridad. Segunda, comunicación consciente. El segundo método es la comunicación consciente. Muchas veces, el enojo se intensifica porque no sabemos expresar lo que sentimos de una forma constructiva. Terminamos culpando, atacando y diciendo frases que encienden aún más el conflicto. La comunicación consciente consiste en hablar desde la sinceridad de nuestro corazón, usando frases que comienzan con «yo siento», en lugar de acusaciones como «tú siempre» o «tú nunca». Por ejemplo, en lugar de decir «eres un irrespetuoso, siempre hablas mal»,
Podemos decir, me siento herido cuando hablas de esa manera. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. La primera frase ataca y despierta la defensa del otro. La segunda comparte lo que hay dentro de ti sin atacar. Hablar desde el yo en lugar de desde el tú abre la posibilidad de un diálogo en lugar de un enfrentamiento. La comunicación consciente es como tender un puente en medio de un río turbulento. Permite que dos orillas se acerquen en lugar de que se alejen más. Tercera, meditación. Meta, amor bondadoso. El tercer método es la práctica de la meditación meta, también conocida como meditación del amor bondadoso. Esta práctica consiste en cultivar intencionalmente pensamientos y sentimientos de bondad hacia uno mismo y hacia los demás. El mantra básico de esta meditación es muy sencillo, pero contiene un poder inmenso. Que yo sea feliz, que yo esté en paz, que los demás también lo estén. Puedes comenzar repitiendo estas frases hacia ti mismo. Luego, imagina a una persona que amas y repite lo mismo para ella. Después, dirige esas palabras a alguien neutral, alguien con quien no tienes un vínculo fuerte. Y finalmente, como un acto de verdadera liberación, dirige estas palabras a alguien con quien tienes dificultades, incluso a aquella persona hacia la cual sientes enojo. El beneficio de esta práctica es profundo. Suaviza la mente, abre el corazón y reduce de manera natural la tendencia a la ira. Porque cuando cultivamos amor bondadoso, el enojo pierde el terreno donde suele crecer. La meditación meta es como regar un jardín. Si todos los días echamos un poco de agua de amor y bondad, las flores de la paz y la compasión crecen, y las malas hierbas del enojo se debilitan. Cuarta, cultivar la paciencia. El cuarto método es cultivar la paciencia. Muchas veces confundimos la paciencia con debilidad, como si fuese una actitud pasiva o sumisa. Pero en el budismo, la paciencia es vista como una de las fuerzas más grandes que puede desarrollar un ser humano. La paciencia no significa permitir abusos o injusticias. Significa mantener la calma frente a las dificultades, sin dejar que las emociones negativas nos dominen. Es tener la fortaleza interior de no reaccionar con ira ante las provocaciones, de mantener el control de la mente cuando el mundo parece perderlo. Un ejercicio simple y poderoso para cultivar la paciencia es elegir una situación cotidiana, como esperar en una fila larga o estar en el tráfico, y usarla como práctica. En lugar de desesperarte, observa tu respiración. Repite internamente: esta es mi oportunidad de practicar paciencia. Convierte cada momento de espera en un campo de entrenamiento para tu mente. La paciencia es como una armadura invisible que nos protege de la ira. Cuando la cultivamos, descubrimos que muchas de las cosas que antes nos molestaban dejan de tener poder sobre nosotros, y en su lugar aparece una calma que se convierte en nuestra mayor fortaleza. Estos 4 métodos, el tiempo fuera consciente, la comunicación consciente, la meditación meta y el cultivo de la paciencia, son herramientas prácticas que podemos aplicar en cualquier momento de la vida. Cada uno de ellos, practicado con constancia, nos acerca a una vida más serena, más compasiva y más libre de la prisión del enojo. Cuando no puedes evitar el enojo, ¿qué hacer con él? Por más que practiquemos la atención plena, la paciencia y la compasión, es inevitable que en algún momento el enojo aparezca. Somos humanos y las emociones forman parte de nuestra naturaleza. El problema no está en sentir enojo, sino en lo que hacemos con él. El budismo nos enseña que no se trata de evitar el enojo a toda costa, ni de fingir que nunca lo sentimos. Tampoco se trata de reprimirlo, porque lo reprimido no desaparece, se esconde y luego vuelve con más fuerza. Lo que se nos propone es un camino más sabio: aceptar, observar y transformar. Aceptar, no reprimir. El primer paso es aceptar que estás enojado.
Reconócelo con honestidad, sin juzgarte. No te digas, no debería sentir esto, o soy una mala persona por enojarme. Simplemente admite, ahora estoy enojado. Este acto de aceptación ya trae un alivio inmediato, porque te conecta con la realidad en lugar de luchar contra ella. Aceptar no significa rendirse ante el enojo, significa reconocerlo como lo que es, una emoción pasajera que ha surgido en ti. Al aceptarlo, dejas de estar en guerra contigo mismo y abres la puerta a la transformación. Observar sin actuar. El segundo paso es observar el enojo sin dejarte arrastrar por él. El enojo es como una tormenta. Si sales corriendo en medio de la lluvia con los rayos cayendo, corres peligro. Pero si te quedas bajo techo, observando la tormenta pasar, descubres que también tiene un principio y un fin. Cuando la ira se encienda en tu corazón, practica detenerte un momento. Respira profundo. Lleva tu atención al cuerpo. ¿Dónde sientes el enojo? ¿En el pecho, en la garganta, en la cabeza? Obsérvalo como un testigo, como alguien que contempla una nube que pasa por el cielo. Al observar, ya no eres esclavo del enojo. Lo ves sin identificarte con él. Y cuando lo miras de frente, poco a poco pierde fuerza. Transformar, no justificar. El tercer paso es transformar el enojo en energía constructiva. Aquí es donde el budismo nos ofrece su enseñanza más profunda. No basta con contener la ira, hay que darle un nuevo sentido. Recuerda esta frase. El enojo es una energía poderosa. Si no la dominas, te dominará. La energía del enojo es real, es fuerte. Puedes sentir cómo acelera el corazón, cómo enciende tu mente, cómo sacude todo tu ser. Esa energía puede ser destructiva, pero también puede ser transformada. Igual que el fuego puede arrasar con un bosque o calentar un hogar, el enojo puede destruir o iluminar. Transformar el enojo significa redirigir esa energía hacia la comprensión, la paciencia o la acción positiva. Significa preguntarte, ¿qué me está enseñando este enojo? ¿Qué herida dentro de mí necesita atención? ¿Qué puedo hacer con esta energía que sea útil en lugar de dañina? Por ejemplo, si alguien te trata con dureza, en lugar de justificar tu ira y devolver la agresión, puedes usar esa energía para fortalecer tu compromiso con la compasión, para practicar el perdón o para hablar con firmeza pero sin violencia. La transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un entrenamiento. Pero cada vez que eliges no justificar tu enojo y en su lugar buscas transformarlo, estás rompiendo las cadenas que te atan al sufrimiento. Aceptar, observar, transformar. 3 pasos que convierten al enojo de un enemigo destructivo en un maestro interior. Reflexiones. El enojo no es malo en sí mismo. El budismo nos recuerda que todas las emociones, incluso las más intensas y dolorosas, pueden convertirse en maestras. El enojo es una señal, un mensajero. Nos muestra que hay algo dentro de nosotros que necesita atención, comprensión y sanación. El problema no está en sentir enojo. El verdadero problema aparece cuando no sabemos qué hacer con él. El enojo puede ser una llamada de alerta, una alerta de que nuestras expectativas nos están controlando, de que nuestro orgullo ha sido herido, de que una herida del pasado sigue abierta o de que el miedo se disfraza de furia. Si aprendemos a escuchar ese mensaje, el enojo se transforma de enemigo en guía. Lo importante entonces no es eliminar el enojo de nuestra vida, porque eso sería imposible. Lo esencial es cómo lo manejamos, cómo lo transformamos. Si lo reprimimos, nos envenena por dentro. Si lo dejamos estallar sin control, hiere a quienes nos rodean. Pero si lo observamos con atención plena, con comprensión y con compasión, se convierte en una oportunidad de crecimiento. El budismo nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en tratar de cambiar el mundo exterior para que nunca nos provoque enojo. La verdadera paz surge cuando cultivamos calma y sabiduría dentro de nosotros.
Solo cuando cultivamos la paz en nuestro interior, podemos ofrecer paz al mundo. Recuerda siempre esto: la paz no comienza afuera, comienza adentro. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, cada vez que eliges la compasión en lugar del rencor, cada vez que eliges observar en lugar de explotar, estás sembrando semillas de paz no solo en ti, sino también en las personas a tu alrededor. Que el enojo, en lugar de ser una cadena que te atrape, se convierta en un maestro que te libere, y que en cada experiencia difícil encuentres la oportunidad de crecer en paciencia, comprensión y amor. Llamado a la acción. Durante los próximos 7 días, te invito a practicar un ejercicio muy simple, pero profundamente transformador. Cada vez que sientas enojo, no lo reprimas, no lo ignores y tampoco lo justifiques. Simplemente obsérvalo, respira con él, reflexiona. Pregúntate qué te está enseñando esa emoción, qué herida está señalando, qué oportunidad de crecimiento te está ofreciendo. Recuerda esta frase: no podemos detener las olas, pero sí aprender a surfear. Así es la vida. No podemos detener todo lo que nos provoca enojo. No podemos cambiar cada circunstancia, ni controlar el comportamiento de los demás. Pero sí podemos aprender a surfear sobre las olas de la ira, a mantenernos en equilibrio, a transformar la tormenta en calma y el veneno en sabiduría. Y antes de despedirnos, quiero dejarte algo muy importante. Si este mensaje resonó en tu corazón, si sentiste que estas palabras te aportaron claridad, paz o inspiración, te invito a que apoyes este espacio. Dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas enseñanzas. Y, sobre todo, comparte este vídeo con alguien que lo necesite, porque quizás hoy tú escuchaste estas palabras, pero mañana pueden ser la luz que alguien más necesita en medio de su oscuridad. Este es un camino de transformación. No lo camines solo, camínalo con nosotros y juntos llevemos más paz, más compasión y más conciencia al mundo.